Lección 22. El delito como conducta reprochable. 2. La exclusión de la reprochabilidad. 1. El elemento intelectual de reprochabilidad, el conocimiento o la cognoscibilidad, posibilidad de conocimiento, de la antijuridicidad. Para poder reprocharle a alguien su conducta antijurídica es necesario que el sujeto conociese o pudiese conocer, en el momento en que actuaba, la ilicitud de su conducta. Si una persona realiza una conducta sin saber ni poder saber que la misma era antijurídica, no podemos reprocharle esta conducta, no podemos decir que actúa de forma culpable. 1. Contenido del conocimiento de la antijuridicidad. 1.1 Objeto de conocimiento. El sujeto debe conocer la ilicitud de su comportamiento, es decir, la contrariedad del mismo con el ordenamiento jurídico. La conciencia de lo injusto material será, por tanto, suficiente. No consideramos necesaria la conciencia de la ilicitud penal, bastando con que el sujeto conozca el carácter jurídico de la norma que lesiona. Un criterio fiable para determinar cuándo un sujeto tiene conciencia de la contrariedad a derecho de su conducta consiste en exigir que el autor conozca que su comportamiento puede dar lugar a la utilización de la fuerza coactiva del Estado. Basta con la conciencia de lesionar una norma jurídica formalmente válida, pese a que el autor no la considere vinculante en conciencia. El autor por convicción no se encuentra en un error de prohibición. 1.2 Forma y grado de conocimiento. No tiene que darse el conocimiento concreto del precepto lesionado. Es más, ni siquiera es preciso un conocimiento jurídico exacto. Será suficiente con una valoración paralela en la esfera del profano. El conocimiento tiene que ser actual. Puede tratarse de un conocimiento irreflexivo o acompañante, lo que significa que la conciencia actual de la antijuridicidad no implica que el conocimiento de la antijuridicidad sea el concreto contenido de conciencia del momento del hecho. No es necesario un conocimiento seguro de la antijuridicidad de la conducta. Es suficiente con que el sujeto considere probable que su conducta sea antijurídica. 1.3 La divisibilidad de la conciencia de la antijuridicidad. Debemos tener en cuenta la denominada divisibilidad de la conciencia de la antijuridicidad, que significa que no basta con cualquier representación de la antijuridicidad de una conducta para afirmar que existe conciencia de lo ilícito. La conciencia de la antijuridicidad debe referirse a lo ilícito concreto de la conducta típica, de forma que la conciencia de la antijuridicidad de una conducta no puede deducirse de la conciencia de la antijuridicidad de otra conducta. 2. Cognoscibilidad de la antijuridicidad. El error de prohibición invencible. El sujeto no conoce la antijuridicidad de su conducta, pero hubiese podido conocerla, se encuentra en un error de prohibición. Ben Saban. La cuestión fundamental es establecer cuándo se puede conocer la antijuridicidad. 14. 2.1 Las dudas sobre la antijuridicidad de la conducta. Se trata de los supuestos en que el sujeto considera posible que su comportamiento sea antijurídico, pero sin descartar que pueda ser lícito. 2.2 Los motivos o razones para dudar de la licitud de la conducta. Se refiere a los casos en que se infringen normas básicas de la ética social, aquellos en que se causa daño a terceros y a las actividades que se llevan a cabo en ámbitos que el sujeto sabe o puede saber fácilmente que están jurídicamente regulados. 2.3 Presupuestos de la vencibilidad del error de prohibición. La evitabilidad de un error de prohibición depende de que se den los tres presupuestos siguientes. El autor ha debido tener un motivo para reflexionar o para informarse sobre la antijuridicidad de su conducta. Bastaría las dudas sobre la ilicitud del comportamiento o la existencia de razones para dudar del carácter lícito de la conducta. Existiendo motivo, el autor no debe haber realizado ningún esfuerzo para cerciorarse de la situación, o sus esfuerzos han debido ser tan insuficientes que sigue mereciendo castigo. Pese a existir motivo y haberse preocupado en una mínima medida por el conocimiento del derecho, el error solo será evitable si la realización de esfuerzos suficientes, de los esfuerzos que el derecho considera exigible realizar, le hubiese llevado al conocimiento de lo ilícito. 2. El error sobre la antijuridicidad de la conducta y sus clases. Estaremos ante un error sobre la antijuridicidad de la conducta siempre que el sujeto desconozca que su conducta es antijurídica. El error es tanto la falsa representación sobre la antijuridicidad de la conducta como la ignorancia de la antijuridicidad sin más. Pese a que se hable frecuentemente de error de prohibición, la denominación correcta es error sobre la antijuridicidad de la conducta, pues el error puede darse no solo los delitos de acción sino también en los delitos de omisión.
1. Clases de error de prohibición. Definido el error de prohibición como la ausencia de conciencia de la antijuridicidad de la conducta, es decir, como desconocimiento del carácter ilícito de su conducta, se puede realizar diversas clasificaciones de los supuestos en que puede aparecer. 1.1 Error de prohibición directo e indirecto. Error de prohibición directo son los casos en que el desconocimiento de la ilicitud por parte del sujeto tiene que ver inmediatamente con la norma infringida. Se distinguen dos grupos de casos: el sujeto desconoce la existencia de la prohibición o del mandato. El sujeto interpreta erróneamente el alcance con los límites de la norma. Error de prohibición indirecto. En estos supuestos el desconocimiento de la ilicitud de la conducta se produce por medio de la creencia del sujeto en la concurrencia de una causa de justificación. Se distinguen tres grupos de casos: la suposición de una causa de justificación inexistente en el ordenamiento en cuestión 15, la interpretación errónea del alcance por los límites de una causa de justificación existente, la suposición errónea de la concurrencia de las circunstancias que sirven de base a una causa de justificación. 1.2 Error invencible o invencible. Según que el sujeto que ha incurrido en el mismo pudiese superarlo o no, hablamos de error de prohibición vencible o invencible. El error de prohibición vencible será cuando el sujeto hubiese podido salir del mismo, es decir, cuando hubiese podido conocer la antijuridicidad de su conducta. El error de prohibición es invencible cuando el sujeto no hubiese podido salir del error, cuando no hubiese podido conocer la antijuridicidad de su conducta. 3. El tratamiento legislativo del error sobre la antijuridicidad de la conducta. 1. Teorías sobre el tratamiento del error de prohibición. 1.1 Error iuris nocet. La teoría del error iuris nocet, el error de derecho perjudica, responde al planteamiento tradicional en esta cuestión. Su punto de partida es la distinción entre error de hecho y error de derecho. El error de hecho es relevante, esto es, si es invencible excluye la responsabilidad criminal, mientras que si es vencible excluye el dolo y podrá dar lugar, en su caso, a una responsabilidad por imprudencia. El error de derecho es irrelevante, su concurrencia no afecta a la responsabilidad penal. En la teoría del error iuris nocet, cuando el error de derecho recaía sobre preceptos de otros sectores del ordenamiento jurídico, si era relevante y producía efectos en derecho penal. El TS mantuvo esta teoría hasta los años 70, en que adoptó la teoría del dolo. 1.2 La teoría del dolo. A principios del siglo XX se comenzó a sostener la necesidad de un elemento normativo en la culpabilidad, elemento que, como conciencia de la antijuridicidad, estaba estrechamente vinculado a dolo e imprudencia. De esta manera comienza a defenderse mayoritariamente que para actuar dolosamente es necesario obrar con conciencia de la antijuridicidad de la conducta, dolo malo. Si el sujeto no tiene conciencia de la antijuridicidad de la conducta, no podrá actuar dolosamente. El punto de partida de la teoría del dolo es que la conciencia de la antijuridicidad es un elemento del dolo. El error sobre la antijuridicidad de la conducta ya podrá ser relevante, pues excluirá el dolo. Si el error es invencible, no solo se excluirá el dolo, sino también la posibilidad de castigo por imprudencia, de modo que en este caso no habrá ni culpabilidad ni pena. Si el error es vencible, excluirá el dolo, pero podrá darse responsabilidad por imprudencia, si corresponde. El principal problema de la teoría del dolo es que da lugar a lagunas de punibilidad en los ordenamientos en los que rige el principio de excepcionalidad del castigo de los delitos imprudentes. 16 La entrada en vigor del Código Penal de 1995 y, con él, del principio de excepcionalidad del castigo de los delitos imprudentes, desaconsejaría la aplicación de la teoría del dolo. 1.3 La llamada teoría de la culpabilidad. Si bien existieron planteamientos que separaban el dolo y la conciencia de la antijuridicidad, serán los planteamientos del finalismo los que incidirán decisivamente en este punto. Los aspectos esenciales de la teoría de la culpabilidad son dos: por un lado, insiste en que hay que abandonar la vieja distinción error de hecho / error de derecho, sustituyéndola por la de error sobre un elemento del tipo, error de tipo, / error de prohibición, error sobre la antijuridicidad de la conducta. Por otro lado, la conciencia de la antijuridicidad no es un elemento del dolo, sino un elemento de la culpabilidad. El conocimiento o la cognoscibilidad de la antijuridicidad de la conducta es un elemento de la culpabilidad tanto en los delitos dolosos como en los delitos imprudentes.
Es importante tener en cuenta que las clasificaciones error de hecho / error de derecho y error de tipo / terror de prohibición no coinciden. Podría pensarse que el error de tipo es siempre un error de hecho y el error sobre la antijuridicidad de la conducta un error de derecho. Sin embargo, no sería cierto. Junto a los elementos descriptivos del tipo tenemos los elementos normativos. Un error sobre un elemento normativo del tipo será un error de derecho y, sin embargo, un error de tipo. El desconocimiento de la antijuridicidad de la conducta será un error de derecho, pero puede provenir de un error sobre elementos fácticos como descriptivos. Belcel pone de manifiesto que lo relevante no es el carácter del objeto al que se refiere o sobre el que recae el error, sino la consecuencia que él mismo tiene. Así, el error de tipo excluye la representación de la conducta que el sujeto está realizando, excluye la conciencia y voluntad de realizar la conducta tipificada por el legislador, el dolo, de modo que el sujeto podrá realizar, como máximo, un delito imprudente. El error sobre la antijuridicidad de la conducta no impide al sujeto conocer la conducta que realiza, sino que provoca el desconocimiento de la calificación jurídica de la misma, de ahí que no excluya el dolo sino la conciencia de la antijuridicidad. El sujeto conoce perfectamente la conducta que está realizando, pero se equivoca sobre la consideración jurídica de la misma. En los casos de error Bensabal el sujeto no conocía, en el momento del hecho, la antijuridicidad de su conducta, pero podría haberla conocido. En los casos de error invencible el sujeto ni conocía la antijuridicidad de su conducta ni hubiese podido llegar a conocerla. El error invencible, por tanto, excluye la culpabilidad y la pena. El error Bensabal podrá o deberá dar lugar a una atenuación de la pena en cuanto suponga una menor reprochabilidad. El error invencible excluye la culpabilidad penal, mientras que el error Bensabal la atenúa. El Código Penal español ha optado por una atenuación obligatoria, siendo esta su principal característica. La teoría de la culpabilidad sufrió diversas críticas, destacando las que tenían que ver con el distinto tratamiento que recibían en la misma el error Bensabal de tipo, responsabilidad por imprudencia, en su caso, y el error Bensabal de prohibición, atenuación de la pena, en su caso. Para evitar estas críticas surgió la teoría de la culpabilidad restringida, que si bien comparte los fundamentos de la teoría pura, resuelve de modo distinto los supuestos de error sobre las circunstancias que sirven de base a una causa de justificación. 17. La teoría de la culpabilidad restringida se denomina así porque realiza una restricción sobre los casos que, según la teoría pura o estricta de la culpabilidad, serían casos de error de prohibición. Los errores sobre las circunstancias que sirven de base a una causa de justificación son o deben ser tratados como un error de tipo y, por tanto, lugar a una responsabilidad por imprudencia. 2. El ordenamiento penal español, según dispone el artículo 14.3 del CP, el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera Bensabal, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. En este precepto se encuentra regulado el problema del error sobre la antijuridicidad de la conducta en nuestro Código Penal. La mayoría de la doctrina considera que el Código sigue la teoría pura de la culpabilidad, de manera que los errores sobre los presupuestos de una causa de justificación se tratan como errores de prohibición, atenuando la pena del delito en cuestión en 1 o 2 grados. No faltan autores que defienden la teoría de la culpabilidad restringida. El TS defiende claramente la teoría de la culpabilidad. 4. Los delitos imprudentes y el error sobre la antijuridicidad de la conducta. Para que un delito imprudente sea culpable será necesario que el autor tuviese o hubiese podido tener, en el momento del hecho, conciencia de la antijuridicidad de su conducta. Para que podamos hablar de conocimiento o cognoscibilidad de la antijuridicidad en un delito imprudente será siempre necesario que el sujeto conociese o hubiese podido conocer el cuidado objetivamente debido. Lo realmente relevante es que sepa que su concreta conducta está infringiendo la prohibición de actuar descuidadamente y que además no le ampara en ello una causa de justificación. Un error sobre la infracción del cuidado objetivamente debido dará lugar, por tanto, a un error de prohibición. La diferencia entre imprudencia consciente e inconsciente va referida a la realización de los elementos del tipo, sin mezclarla con la cuestión del conocimiento del cuidado objetivamente debido. Habrá imprudencia consciente cuando el sujeto haya previsto la posibilidad de realización de los elementos del tipo pero confíe en que no se produzcan los mismos,
con independencia de que además, el sujeto conozca o no el cuidado objetivamente debido. La imprudencia inconsciente se dará siempre que el sujeto no haya previsto, aunque haya podido prever, la realización del tipo, supuestos en que, el sujeto no habrá conocido, aunque hubiese podido conocer, que su conducta infringe el cuidado objetivamente debido. 18.2. Imprudencia y error de prohibición. En los delitos imprudentes podrán darse errores de prohibición directos e indirectos. 2.1 Error de prohibición directo. Aquí podemos plantearnos diversos presupuestos: el error sobre el cuidado objetivamente debido, que supondrá un error sobre el alcance o los límites de la norma. El error sobre la propia existencia de la norma. 2.2 Error de prohibición indirecto. Pueden darse las tres clases de error que expusimos con carácter general: el error sobre la propia existencia de una causa de justificación, error sobre los límites de una causa de justificación existente. En estos supuestos se interpreta incorrectamente el alcance de una causa de justificación, de forma que se incluyen en la misma, casos no comprendidos en ella. Error sobre los presupuestos que sirven de base a una causa de justificación. El sujeto desconoce que no concurren los presupuestos de la causa de justificación, que él cree que se dan, realizando un delito imprudente al supuesto amparo de una causa de justificación. Lección 23. El delito como conducta reprochable. 3. La exclusión de la reprochabilidad. Y 2. El elemento volitivo de la reprochabilidad, la exigibilidad de obediencia al derecho, el conocimiento del injusto toda